Estás compartiendo música popular argentina. Radio Seibo. Radio Seibo. Bien nuestra. Andares por el mundo. 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 Ya. Andares por el mundo es un programa de radio dedicado a la difusión de la danza inclusiva y de la accesibilidad en el arte. Idea y conducción, Claudia Gasparini. Edición, María Elvira Grillo. Andares por el mundo, una producción de Fundación Fábrica de Artistas. Hola, hola, ¿cómo están? Se nos acerca el final de la temporada 5 de Andares por el Mundo y para hacer este cierre, para ir sabiendo encontrar el final, como diría el maestro Alito Alessi, vamos a recibir en casa, acá entre las montañas con todavía un poquito de nieve, el vientito helado que nos tiene emponchadas hasta las orejas y la imagen de los pinos en la ventana, en este cuartito lleno de libros. Vamos a estar charlando con una gran amiga, una de las personas con las que personalmente he compartido más tiempo de trabajo y más actividades entre las personas que hemos entrevistado hasta ahora. Nos conocimos cuando estaba como maestra rural en Junín de los Andes y de ahí en más hemos creado muchísimas cosas, entre ellas La Otra Realidad, el programa que ahora está conduciendo en el Instituto de Formación Docente en San Martín de los Andes y que fue de alguna manera el origen de este que es hoy Andares por el Mundo. Pero bueno, de eso vamos a hablar con ella. Se trata de Silvana Daniela Medina. Ella nació en la ciudad de La Plata, pero vive y trabaja en San Martín de los Andes. Podría decir muchísimas cosas de ella, entre esas que es una persona extremadamente creativa y que además tiene la habilidad de llevar adelante, de materializar aquellas ideas, a veces loquísimas, que se le van ocurriendo. Es psicopedagoga, profesora, licenciada en psicopedagogía y está cursando también la licenciatura en educación. Su experiencia atraviesa desde las formaciones en discapacidad, derechos humanos, trabaja en formación docente, educación sexual integral, da clases, dicta talleres y organiza eventos. Es madre de Juan, Justina y Jordana, a quienes tengo el orgullo de conocer. Y acá les dejo a esta visita del día de hoy, ya con los matecitos listos. Andares por el mundo. 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 Ya. Bueno, acá estamos con Silvana Medina, feliz, frente a frente. Bueno, dejamos el mate abajo. Ahora lo vamos a ir a buscar, porque además eso, ¿no? Claro, el mate, la agüita, una charla que no es por teléfono, sentadas mirándonos a la cara, después de mucho tiempo sin estar juntas. Bienvenida a Andares por el Mundo. Gracias por la invitación, qué hermoso, me encanta. Bueno, y una invitación así como de ida y vuelta. Les vamos a contar que nosotras empezamos juntas un programa acá en el sur del sur, La Otra Realidad, que Silvana retomó este año, después de 10 años de empezado, y tuve el honor de ser invitada en el programa. Así que bueno, acá estamos otra vez compartiendo tiempo, trabajo, un recorrido de muchos años en todo lo que es la cuestión de la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, la inclusión, crear estos espacios de convivencia donde podamos todas, todes, todos ser parte. Como siempre decimos, este es un programa de viajes. Además, vamos a contar el entorno en el que nos encontramos para que quienes nos escuchan sepan dónde estamos. Sí, se escucha el vientito, se ven los pinos que se hamacan y eso transmite mucha paz, mucha tranquilidad. Hay solcito todavía que entra ahí por una ventanita, así que sí, estamos muy bien. Yo estoy muy bien. En la primavera patagónica, ventosa, que todavía nos obliga al abrigo. Sí, estamos acá un poquito abrigados. Podemos empezar por cualquier lado. Se me ocurre un poquito la historia, compartir un poquito de nuestra historia juntas, que
empezó en Junín de los Andes. En 2014 yo empiezo a trabajar, a ser parte del equipo de educación especial rural como psicopedagoga. Ya ahí me llamó la atención, ¿no? que es una pregunta que me sigo haciendo, ¿qué hacía una psicopedagoga en el campo? Por ahí algún que otro escrito que compartimos, me acuerdo que había aparecido. Así que como, bueno, soy muy inquieta y muy curiosa, dije yo quiero trabajar ahí. Y bueno, éramos un equipo itinerante, ¿no? Eso también tenía de particular, de singular y muy interesante y muy nuevo. O sea, yo por lo menos no había pasado por una experiencia así, que siempre fue institucionalizada, digamos, ¿no? Bueno, y ahí empezamos a compartir viajes, mates, charlas, ¿no? Éramos un equipo técnico, ¿no? De 3 y el resto del equipo era con las maestras integradoras. Y visitábamos, ¿no? A distintas escuelas de toda la zona rural de Junín de los Andes. Pilolil era una extensión, Catanlil otra, así como los extremos lejos. Me acuerdo, yo hago gesto con las manos porque me acuerdo del mapa, ¿no? De haber visto el mapa de todo el recorrido que hacíamos, muchísimos kilómetros. Sí, para quien no conoce la zona, son muchísimos kilómetros entre un lugar y otro. Hasta 60, 70 kilómetros. Claro, yo de sumaba localidad. Sumaba además los casi 40 de San Martín de los Andes a Junín de los Andes, más Sí, esos eran 60. Eran casi 100 kilómetros para ir a trabajar en el día. Todos los días, claro. Bueno, y ahí empezamos, ahí nos conocimos, ahí cuando me acuerdo que charlamos en uno de esos viajes, que por ahí era en mi auto, o era en tu auto, o era, ¿no? Sí, que éramos las únicas que poníamos el auto. La que tenía el auto, pues, ahí va. El auto, y que charlamos esto, que me acuerdo de ese momento, de hablar de danzability, por ejemplo, ¿no? Que a mí me llamó mucho la atención, nunca había leído ni escuchado, entonces me llamó la atención todo lo que proponía, ¿no? Y bueno, hasta el día de hoy hay cosas que sigo escuchando o sigo leyendo o te sigo escuchando cuando vos contás sobre las ideas o los principios que tiene Danzability, y a mí me parece muy interesante para pensarlo en la escuela, ¿no? Me ha pasado este último tiempo. En esto voy a ir y venir en los años. Sí, no, y está bien también eso, pensar que siempre volvemos a la escuela. Hay algo que nos ha constituido en nuestro trabajo de toda la vida, que es la escuela. Más allá de que hayamos hecho cosas en otros lados. Y yo te voy a ir interrumpiendo en este ir y venir, vos después retomarlo por donde quieras, pero una cosa que me resultó muy interesante de este trabajo compartido fue el poder haber ido registrando todas las actividades, todo lo que íbamos haciendo. Era una necesidad obligada porque trabajabas con gente con la que te veías una vez a la semana porque cada uno andaba en la escuela que le tocaba. Bueno, necesariamente había que registrar lo que se hacía para que todas lo supiéramos. Pero eso nos fue llevando a una práctica, bueno, que después terminó incluso en cosas escritas. Sí, esa necesidad, ¿no? de compartir lo que íbamos descubriendo. A mí me pasaba eso, como en un descubrimiento que todavía no terminó, que está buenísimo que pase, ¿no? Es como constante, es como una evolución constante, ¿no? En esto que es la escuela, esto que es enseñar, esto que es aprender, y no necesariamente o específicamente relacionado con la discapacidad, ¿no? Como a mí me parece que en estos años una de las ideas que puedo como ordenar, porque hay como muchas todo el tiempo que van cambiando, es que a partir de la discapacidad aparecen todas estas otras ideas, pero que no tienen que ver específicamente con la discapacidad, ¿no? Esto yo creo que ahora, dando clases después de muchos años, son cosas que yo las comparto porque son descubrimientos. Sí, como que este mundo nos posicionó, ¿no? para observar o para sentipensar las cosas de otra manera, nos abrió otra perspectiva. Sí, totalmente. Por eso es esto que aparece a veces como tipo eslogan o frases así, ¿no? De la diversidad como riqueza, que en un momento, ¿no? Cuando empezamos el programa La Otra Realidad, hace 10 años atrás en Junín de los Andes, bueno, en ese momento hablábamos de diversidad, ¿no? Y de inclusión, ¿no? Y de derechos también. Y ahora, digo, eso de la diversidad, que es una riqueza, se hace real, porque realmente esa diversidad, o a partir de la discapacidad, encontramos esa riqueza o ese, no sé si decirle otro mundo, pero esa otra dimensión o esas otras maneras
de organizar una clase, de pensar una clase, de pensar materiales. Sí, nos ha transformado. Totalmente. Nos ha transformado, seguramente que sí. Uh-huh. Me quedé pensando ahora en esto de los registros como una cosa para compartir entre nosotras, como para compartir el trabajo, y después la posibilidad que hubo de transformar eso en ser parte de un libro, en ser parte de otros textos para dar a conocer las experiencias en otros lugares. Sos parte de un libro y me has invitado y te lo agradezco, pero... Sí, hemos compartido escritos, bueno, que fueron primero que nacieron, ¿no? A partir de estos viajes, de los caminos, de las rutas y de esas charlas que parecía que quedaban ahí en el auto. Bueno, no quedaron en el auto. Y que también los fuimos llevando, no solamente, digo, a los escritos, sino también a los talleres que armábamos, ¿no? Que empezamos a armar en las escuelas, aprovechábamos las jornadas, ¿no? Institucionales, ¿no? Que son espacios, cuento por sí. Por ahí doy por sentado que se sabe que es una jornada institucional. Claro, no en todos lados existe. Claro. Bueno, una vez al mes, ¿no? Hay una reunión donde hay suspensión de clases y institucionalmente hay un encuentro entre todos los docentes para abordar un tema en especial. Hay un temario, bueno, siempre la propuesta es desde dirección, y nos invitaban a veces y a veces nos invitábamos solas también. Le digo, eso es otra cosa que da este haber accedido, ¿no? a este mundo de la discapacidad, que tiene que ver con que si no irrumpís en los espacios, nadie te va a dar el permiso. Y eso es algo que lo hemos aprendido con nuestros compañeros de danza, pienso en Lucas, en Ale, en Carmen. O sea, si uno no toma ese espacio, es probable que nadie te lo dé. Es como el escenario no va a tener la rampa. Si vos no encontrás la forma creativa de subirte, nunca vas a tener ese acceso, ni nadie va a pensar que hace falta. Totalmente. Entonces, creo que institucionalmente fuimos... Eso también fue algo que nos enseñó este contacto con el mundo de la diversidad. Totalmente. Es decir, hay que ocupar los espacios. Sí, exactamente. Bueno, eso creo que es parte de todos estos aprendizajes, de todos estos años, que son descubrimientos también, ¿no? Pienso en esto que decíamos de las jornadas, armar un taller, tener un espacio pequeño en la jornada para contar lo nuestro, para proponer una actividad. Y también la radio, porque en ese momento, ¿no? Vuelvo a la radio, La Otra Realidad, ahí en el 2015, ¿no? Como sabiendo que había una radio socioeducativa en el IFD 8, cuando el IFD 8, es decir, el Instituto de Formación Docente de Junín de los Andes, no tenía edificio, funcionaba en una escuela primaria y tenían radio. Y yo me acuerdo que había escuchado eso y yo dije, ¿y si hacemos un programa y contámoslo? Porque yo estaba tan fascinada con todo esto que pasábamos en el campo, y digo, yo esto lo tengo que compartir, o sea, esto tiene que circular, no puede quedar acá. Entonces ahí se nos ocurre lo del programa, ahí empezamos a buscar por qué se llamaría La Otra Realidad, ¿no? Éramos un equipo grande, después quedamos nosotras. Va pasando en todos los emprendimientos. Va pasando eso. Pero bueno, ahí encontramos la radio. Y después otra cosa que también, esto que vos decís, de como de ir conquistando espacios ya, no sé si disputándolos, pero bueno, si nadie lo ocupa, listo, lo ocupamos. Esto también me acuerdo de Raquel, ¿no? De nuestra supervisora de educación especial, que un poco nos enseñaba eso con respecto a las normativas, ¿no? Todas las leyes, que si no decía que no se podía hacer, bueno, ahí había como un hueco, ¿no? Bueno, para inventar, más que nada, ¿no? Sí, esto de lo artesanal, que era, ¿no? De pensar o de aprovechar el recurso. Me acuerdo de esa frase de aprovechar el recurso, que lo aprendimos en el campo, ¿no? Sí, para aprovechar las distancias y, ¿no? La extensión de... Y esto, ¿no? Esto de decir, bueno, ¿dónde está esa fisura en el sistema? ¿Dónde está ese hueco? Porque tenía que ver con, bueno, no existía un secundario que recibiera estudiantes con discapacidad. Bueno, tampoco... O sea, ¿qué hacíamos con eso? Bueno, todo eso fue realmente un mundo nuevo, precioso. Sí. Sí, no sé ahora cómo estará. Yo creo que ya eso sigue avanzando, ¿no? En las escuelas secundarias ya es algo ya, ¿no? Acá en Neuquén y en algunas otras comunidades, no en todos lados. Y a eso voy un poco también porque... Estamos terminando, bueno, La Otra Realidad fue como el programa madre de que es Andares por el Mundo.
Y en 5 temporadas de Andares por el Mundo hemos entrevistado gente de muchísimos países, gente de distintos ámbitos. Apuntaba más a la danza, pero también hay docentes, familias. Y qué distinto es en cada rincón del mundo el avance o no que ha habido en cuanto a la lucha por los derechos, por el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Tenemos amigas muy militantes, muy solitas, como Jenny en Salvador, que ocupa todos los roles, que eso también empieza a pasar, ¿no? Una empieza a ocupar todos los espacios porque es la que puede hacerlo y la que está ahí. Y cómo hemos ido transformando no solo el discurso, bueno, antes decíamos inclusión, antes decíamos integración, después dijimos inclusión, hablamos de diversidad, hablamos de convivencia, vamos, cuánto de todo ese avance en el discurso fue transformándose en un avance real en el territorio, en el hacer de cada día. Sí, bueno, yo creo que una de las cosas que también voy como tratando de pasar en limpio, ¿no? Porque aparte de estar en la radio, también estoy coordinando un espacio de formación que se llama Inclusión Educativa, que nace en el 2021, en la carrera de matemáticas, en el instituto número 3 de acá de San Martín. Ahí algo que yo trato ordenadamente de transmitir, porque a veces es tanto que cómo ordeno para las personas que por ahí recién se unen como a este recorrido o que, ¿no? Que por ahí no conocen lo anterior, pero porque tienen otras edades, otras trayectorias también, ¿no? Entonces, ¿cómo le cuento todo esto? Que esto que ahora nosotras compartimos no fue siempre así. Entonces yo intenté ahí y ordené, por lo menos ahora, capaz que mañana eso lo cambia, ¿no? Como la parte de lo que es el discurso, lo que es la normativa y lo que son las prácticas. ¿No? Como esos 3 ejes que no van de la mano, no van acompañados, ¿no? Porque siempre está como esto de la normativa, que siempre es lo primero que por lo menos en esas clases yo transmito, y además la mayoría de la gente que trabaja en escuelas conoce la normativa, ¿no? Todo lo que parte de los derechos humanos, entonces, que ya no se discuten, ¿no? Que en un momento ya lo decíamos, la discusión es de acá para arriba, ¿no? Hay cosas que ya no las discutimos más. Ya no depende de la persona que quiere o no quiere aceptar a alguien, no, ya no estamos en ese momento. Entonces la normativa es súper avanzada, tenemos muchísimo, o sea, por ese lado no podemos discutir cosas, ya está ahí, es un derecho, ¿no? Ganado, conquistado, gracias a la lucha de familias, de personas con discapacidad, de colectivos, de organismos. Y después por el otro lado está esto del discurso, ¿no? Esto que decimos, en un momento dijimos integración, después decimos inclusión, y también pasa que las personas que les interesa se quedan como entrampadas en eso, ¿no? Bueno, pero ¿cómo se dice? Y yo digo, es importante discutirlo porque obviamente detrás de cada palabra hay todo un paradigma o toda una mirada, ¿no? Pero tampoco que eso nos ocupe tanto tiempo, ¿no? Porque si no nos quedamos como enroscados en el discurso. Sí. Y justamente la otra parte, ese otro eje, es la práctica, ¿no? Y ahí es donde a veces decimos, acá la normativa no se ve, acá todo ese discurso de derechos humanos, de enfoque de derechos humanos no aparece, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Porque no van las 3 de la mano, ¿no? Tenemos la normativa, los discursos, bueno, van cambiando, sabemos que hoy decimos esto, pero probablemente en unos años digamos otra cosa, pero no nos olvidemos lo que va pasando en el aula, que también puede alimentar ese propio cambio en claramente. Al margen. Al margen. Al margen. Al margen. Al margen. Hoy llueve mucho, mucho, y pareciera que están lavando el mundo. Mi vecino de al lado mira la lluvia y piensa escribir una carta de amor, una carta a la mujer que vive con él, y le cocina, le lava la ropa y hace el amor con él, y se parece a su sombra. Mi vecino nunca le dice palabras de amor a la mujer. Entra a la casa por la ventana y no por la puerta. Por una puerta se entra a muchos sitios, al trabajo, al cuartel, a la cárcel, a todos los edificios del mundo, pero no al mundo, ni a una mujer, ni al alma. Es decir, a ese cajón
o nave, o lluvia, que llamamos así, como hoy, que llueve mucho y me cuesta escribir la palabra amor, porque el amor es una cosa y la palabra amor es otra cosa, y solo el alma sabe dónde las dos se encuentran, y cuándo, y cómo. Pero el alma, ¿qué puede explicar? Por eso mi vecino tiene tormentas en la boca, palabras que naufragan, palabras que no saben que hay sol, porque nacen y mueren la misma noche en que amó, y dejan cartas en el pensamiento que él nunca escribirá, como el silencio que hay entre dos rosas, o como yo, que escribo palabras para volver a mi vecino que mira la lluvia, a la lluvia, a mi corazón desterrado. Lluvia, de Juan Gelman. Y está bueno cuando tenés que repensarte en lo que haces, decir, bueno, esto que estoy haciendo encuadra, o sea, lo que diría Freire, ¿no? O sea, que nunca somos del todo coherentes, pero la idea es aproximarse, ¿no? A llegar a esa coherencia entre la práctica y el discurso, o que es como la aspiración máxima. Bueno, ¿qué tanto mi práctica se está acercando a esto que digo? Sí. Pero me encantó tu orden. ¡Ah! Espectacular. Yo no sé, eso hay que sacarlo aparte así, ponerlo otra cosa más para compartir. Bueno, pero eso, a ver, vivimos cosas, ya pasaron 10 años de todos estos recorridos, y hay cosas que las podemos pasar en limpio. Y siempre pensando en cómo le transmito a la otra persona esto. Entonces, bueno, a mí me obliga a ordenarlo. El rol docente, claro, no, es que también es eso, es distinto cómo vas registrando cada práctica. Esto de estar acá desde la docencia específicamente está muy bueno para ordenar justamente. Claro, para ordenar y poder, ¿no?, transmitirlos desde ese orden y esa fundamentación, porque yo creo que ya a esta altura, más por años que por otra cosa, ya hay cosas que vos decís, esto lo voy como descubriendo, pero ordenadamente ya lo puedo transmitir así. Como nos ha pasado de leer a alguien o escuchar, que vos decís, qué bien que lo dice tan... Eso que yo vengo pensando, pero todavía no le termino de dar la vuelta, ya lo dice esa persona, ¿no? Pero yo creo que también son los años de decir, bueno, ya creo que tengo la autoridad docente de poder decirlo, ¿no? Entonces, cuando los otros escuchan, dicen, no lo había pensado así, o cómo está planteado, no lo habían planteado nunca así. Claro, y esto que nos suele pasar de pensar que así como conocimos algo, siempre fue, ¿no? Vos decías, para que sepan que esto que hoy nos pasa, que tenemos el acceso a las escuelas públicas o no, o a las escuelas privadas incluso, o sea, poder inscribir y que sean recibidos y alojados nuestros niños, niñas en las escuelas, no fue siempre así, y hubo un trabajo y hubo unas luchas después de esto, y antes iba a seguir habiendo, pero bueno, que hubo un camino para recorrer y te agradezco que lo hayas puesto acá. Vos haces muchas cosas, Sil, entonces tengo que ir juntando un poquito esto, digamos, tu trabajo docente como psicopedagoga, trabajás también fuera de la escuela como psicopedagoga. ¿Qué hace una psicopedagoga fuera de la escuela? ¿Qué hace? Bueno, es bastante tradicional el trabajo, digamos, que es lo que toda psicopedagoga aspira una vez que se recibe o cuando está estudiando, que es trabajar en un consultorio, con un paciente, con la entrevista a la familia, visita a las escuelas. Y yo intenté, como siempre, ir conociendo un poco más allá o tratando de romper un poco la barrera o el límite del consultorio. Esto de empezar a trabajar en consultorio, que es como la máxima aspiración de cualquier persona que trabaje en salud y educación, porque tenemos ese cruce, me fue interesando mucho este último tiempo trabajar con la adolescencia. ¿Qué les va pasando con la escuela, ¿no? Y qué les va pasando con esos otros adultos en las escuelas, y cómo eso yo por lo menos lo puedo complementar o
porque lo hago yo y lo articulo. No sé si la psicopedagogía dice que eso se puede hacer o no, no lo sé. Bueno, pero sabemos que vos no haces mucho caso de lo que digan que yo se no, puede ahí no hacer, hago así caso. que... Pero bueno, de poder articular eso, ¿no? Cómo llevar la psicopedagogía también a mi rol docente, digo, también, ¿no? Y cómo, conociendo las instituciones como docente o como formadora de docentes, que eso es otra cosa también, me afina un poco el oído, o trato de que se me afine un poco el oído, la mirada y demás con las adolescencias, ¿no? Que es como también un nivel que está como, que siempre fue conflictivo, ¿no? El nivel medio. Pero por suerte todo este tiempo me da la posibilidad de poder elegir, ¿no? De trabajar con esta franja etaria, ¿no? Me interesa últimamente trabajar con adolescentes y todo lo que le va pasando y romper un poco las ideas que hay sobre las adolescencias, ¿no? De que no leen, que no les interesa nada, que no se comprometen con nada. Bueno, no es así, ¿no? O sea, no es así. Acercarse un poquito al mundo, ¿no? Y entender también que están pasando por un momento donde todo lo que venga del mundo adulto no lo quiero, ¿no? Bien. Es además, un desafío. es una brecha generacional real, digamos, hay otros códigos, hay otras cosas, y vos eso, además de en el consultorio, lo tenés en casa en este momento. Bueno, por eso, vengo afinada con Vení, claro, vení. Vengo afinada, Está sí, bien. sí, pero bueno, muy interesante el trabajo. Me río mucho, me divierte mucho, ¿no? Como lo que piensan, lo que opinan, lo que van sintiendo y el reclamo a veces, ¿no? Al mundo adulto de no nos están escuchando, no nos entienden, pero tampoco se acercan, ¿no? O nos tienen temor, entonces todo eso que es parte, porque es parte, tiene que haber una brecha, obviamente, pero ¿cómo hacemos para que de alguna manera se acorte, ¿no? Claro, o que no resulte en un conflicto, digamos. Claro, exacto. Y acá tengo otra pregunta, porque dentro de los programas que hemos tenido, hemos hablado con familias, con profesionales, con gente que danza, y a vos se te cruza acá, digamos, tu rol de mamá y de una persona neurodivergente y tu rol de psicóloga. Pero vos no andás ahí... vos no sacás chapa con eso. No. Y es raro porque, digo... La mayoría saca chapa. Sí, que también puede ser, que también es legítimo, digamos, es algo que te da una autoridad para hablar, digamos. Sin embargo, ojo, que está buenísimo, ¿sabes que desde dónde lo pienso? Desde otras cosas que nos han llegado, desde otras voces que nos han llegado a veces. Decir, bueno, vos, no sé, Papelita, ¿por qué andás en silla si vos caminás? Pero bueno, soy parte mi familia es diversa, soy parte de esta comunidad de toda la vida. O sea, muchos de nosotros hemos compartido y convivido y nos sentimos como parte de esta comunidad. Entonces, bueno, me interesa eso, decir, bueno, el otro no lo sabe. No sabe esta parte tuya de la historia. Entonces, ¿cómo te valida a vos tu saber o no saber sobre eso? No esto que te dicen, bueno, pero vos qué vas a saber si no sos madre o no usas la silla o ¿no? Entonces, claro. Bueno, por ahí nunca nadie me preguntó. Bueno, no sé, por ahí me estoy metiendo en un lío que después... No, me parece que es interesante también. Nunca nadie me preguntó y siempre siento que en talleres, en clases o donde yo voy a hablar sobre el tema, o me invitan a veces algunas conocidas en las escuelas y esto de las jornadas y demás, siempre estoy como a punto de, ¿no? Como a punto de contar, como para fundamentar, pero siempre lo pienso ahí en esos microsegundos que sucede, que digo, no porque... no sé, es como que me hace ruido, ¿no? Como esto que decimos ahora en chiste, sacar chapa, pero que muchas personas, a mí me parece, ¿no? Es una opinión personal, se escudan atrás de eso o se fundamentan, ¿no? Ciertas opiniones o ciertas prácticas se escudan o se fundamentan por el solo hecho de ser familia de, entonces puedo decir esto, que hablan de la democracia o que hablan de la inclusión o de la equidad, sino de otras cosas que entiendo porque tiene que ver con parte de luchas y parte de malos momentos, ¿no? Quienes han transitado distintas instituciones porque las escuelas son excluyentes, ¿no? Y que lo entiendo porque también he pasado. Pero yo a veces, ¿qué pasa? Yo lo que elijo es contar situaciones. Me encanta contar relatos que son reales, que a veces los exagero, porque tiene un sentido que exagero. Sépanlo quienes están oyendo.
Me gusta exagerar, ¿no? Como con intención ciertas partes. Y que nadie sabe que por ahí tienen que ver... Estoy hablando de mi hijo. Con tu historia personal. Estoy hablando de mí, ¿no? De mí como... y no lo digo, ¿no? Ajá. Como que, no sé, porque por ahí digo, bueno, el dato por ahí no hace. Pero bueno, hubo sí momentos donde charlando así más personalmente con alguna que otra persona, sí tuve la posibilidad de decir o de contar, pero nunca nadie me preguntó. Y me acuerdo, ahora que vos me preguntás esto, me acuerdo de haber ido a una charla de una señora que falleció hace muchos años, que se llamaba Blanca Núñez, una psicóloga. Sí, claro. Bueno, que vino a San Martín de los Andes a dar una charla, que estaba con la gente de Puente de Luz y acá. Y ella decía, ¿cómo? Le preguntaban a ella, ¿no? ¿Cómo te interesa a vos tanto el tema de la discapacidad si vos no tenés a nadie en tu familia? Porque ella hacía esa aclaración y decía, no, el tema me interesa. Lo han preguntado. ¿Viste? Y yo digo, eso a mí nunca nadie me preguntó. No sé por qué. También, no sé por qué. Mira, bueno, gracias por este momento personal. Vuelvo a lo de la matemática, porque... Como no sé si es de interés para todas las personas, Andares por el Mundo es un programa de arte, de danza específicamente, pero el tema de la inclusión y el arte, este camino más allanado que pareciera tener, que no, o sea, la matemática, parece la cosa más opuesta a toda idea de inclusión que pudiera existir. Como si vos estás ahí en un profesorado de matemática, en una cátedra de inclusión, en un espacio de inclusión desde el que has hecho además y has gestionado muchísimas cosas. Bueno, ahí y en la escuela de música. Sí. Bueno, música y matemática también son dos cosas que no lo parecen, pero son parecidas. Sí, no todo el mundo igual encuentra como ese punto, pero está. Sí, totalmente. Sí. Yo creo que la matemática en sí como disciplina, podemos decir, tiene como un lugar privilegiado, ¿no? Privilegiado en el sentido del respeto que le tenemos todos, todas, ¿no? Todos los que no somos de las ciencias exactas, ¿no? Yo vengo de las ciencias sociales, podemos decir, de las humanidades, que parece que hay cosas que son más humanas y las entendemos, ¿no? Y como que las personas que están en el área de matemáticas, con todo el respeto del mundo y el amor, lo digo, están como en un peldaño más alto, ¿no? Como... En el que los ponemos también, porque todos tenemos esta sensación de, la matemática. Sí, bueno, y esa diferencia que hay entre las personas, entre el que entiende matemática, el que le va bien y el que no. Y es como, y entonces los profes, me imagino yo, y se los digo a mis estudiantes que están en 4º año del profesorado, o sea, que ya van a ser profes, digo, ¿qué pasa con esto? ¿Qué les pasa a ustedes con estas ideas que circulan? ¿Están al tanto de que son como muy respetados en las escuelas? Y el profe de matemáticas, ¿cómo sabe, no? Y sí, a mí me va mal, ¿no? Lo primero que se dice es, no, yo soy malísimo con los números. Es un lenguaje que parece inaccesible. Sí, y yo creo que parte de este camino que estamos contando de todos estos años, yo creo que la matemática también tiene que participar, no tiene por qué quedar afuera porque es una disciplina más, ¿no? Al igual que la música que decíamos recién. Pero bueno, a mí siempre me viene esta idea de por qué pareciera que todo lo que tiene que ver con lo artístico o con las ciencias sociales es más fácil pensar una clase para todos y todas, pero en matemáticas parece que no, es como el último ahí, el último rincón al cual es difícil acceder, ¿no? Y justo esto que pasa, ¿no? De que esta materia que se llama inclusión educativa está en el profesorado de matemáticas, ¿no? Yo creo que los profes de matemáticas estos últimos años han encontrado, gracias a la tecnología, mucho recurso para hacer sus clases más abiertas, ¿no? Pero siempre hay como ciertos conocimientos, ciertos contenidos específicos que pareciera que ahí no se llega, ¿no? No sé, pienso, digo así un ejemplo, no sé, las ecuaciones, bueno, iba a decir lo mismo, acá no, acá podemos, geometría podemos, por ejemplo, función lineal o trigonometría, bueno, todos esos temas, bueno, ahí sí podemos, pero hay ciertos contenidos como que todavía, ¿no? La tecnología ahí, si no nos da una mano, entonces va a seguir siendo de esta manera. No es el tema, no es el momento, pero me parecía interesante el cruce de caminos a que obliga a pensar que todas las clases,
todos los espacios de nuestras comunidades deberían ser espacios accesibles, en todos los sentidos, accesibles para entrar, para acceder a ese espacio y para ser partícipe de lo que sucede en ellos. Compañera, qué feliz que soy de volver a estar charlando con vos. Estoy tocando con mi invitada. Qué lindo. Gracias. Estos espacios así me parece que son clave para seguir en esta difusión, en hacer circular, ¿no?, la palabra, las experiencias. Sí. Yo creo que es una responsabilidad para todas las personas el hablar de esto, estés en el ámbito que estés, ¿no? Una cosita más, ahí en la radio, por ejemplo, esa consigna que dábamos, esa pregunta de esto de las distintas disciplinas, era también, bueno, vos que estás en algún espacio, que trabajás con personas, es imposible que no estés en contacto. ¿Cómo podemos llevar ese enfoque de derechos humanos en el lugar en el que estás? Y no necesariamente es la escuela, ¿no? Porque esos niños, niñas que están en la escuela, después no estarán más, estarán en una oficina, estarán en un banco, o en otra escuela, o en, no sé, en distintos organismos. Sí, pero básicamente creo que esto que planteas, digamos, partir de los derechos humanos como un límite del que no nos podemos correr. Total. De ahí en más discutimos todo lo demás. Totalmente. Bueno, gracias. Y seguiremos charlando por la vida, por suerte. Seguiremos. Chau, chau. Andares por el mundo. 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 Ya. Bueno, nos queda muchísimo por contar, pero nos vamos despidiendo mientras le cuento que en la apertura escuchamos a Rubén Patagonia interpretando a Oniken. En la sección Al Margen, escuchamos el poema Lluvia de Juan Gelman, leído por otra queridísima amiga, Rosana Svampa, cuentacuentos, creadora y viajera. La música era de Pucha interpretando Noche Mansa. El cierre estuvo a cargo de Mercedes Sosa cantando El ciego y los tuertos. La música que nos identifica, como siempre, es de Materere Trío. Les recordamos que pueden saber más acerca de nosotras en Andares por el Mundo en su Instagram y también escuchar todos los programas anteriores en cualquier plataforma de podcast. Les agradecemos que hayan estado ahí, que nos hayan acompañado en un viaje más de Andares por el Mundo. Así pasó Andares por el Mundo por Radio Seibo, una producción de Fundación Fábrica de Artistas. Hasta el próximo encuentro.